Cuando sabemos cómo se aplica la ley y cuáles son las consecuencias jurídicas de nuestras acciones, podemos tener seguridad jurídica. Es decir, si conocemos lo que la ley permite y lo que prohíbe, tendremos libertad de acción dentro del marco legal. Hoy conversaremos con una defensora pública federal sobre el principio de la seguridad jurídica. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédese con nosotros. Ya inicia Te Defendemos. Hoy nos acompaña en el estudio la licenciada Patricia Arlet Félix Ramírez, defensora pública federal. Bienvenida. Gracias, un gusto como siempre estar aquí. Pues para comenzar a hablar del tema de hoy, sabemos que nuestra Constitución ha sufrido algunos cambios en los últimos años encaminados a garantizar los derechos humanos de las personas. Como mexicanos, en lo que tiene que ver al sistema de impartición de justicia de nuestro país, ¿qué debemos saber? Bueno, como bien lo hemos platicado, Emanuel, en otras ocasiones y también otros compañeros también de asesoría jurídica y defensores públicos federales, que a raíz de las reformas específicamente de 2008 y de 2011 sufrió una gran transformación la Constitución, puesto que se pusieron nuevas disposiciones en donde existe una protección más amplia a los derechos fundamentales de las personas, en donde se garantiza en todo momento la dignidad humana de las personas. Entonces, esta transformación ha venido constantemente, poco a poco, paulatinamente, como lo hemos visto, en donde se han tenido también que modificar leyes secundarias a efecto de garantizar cada vez más una protección, de dar una protección más amplia, en donde todas las autoridades que trabajan para brindar servicios de toda índole y en todas las materias, dar una protección más amplia porque era muy necesario, Manuel. En lo que tiene que ver con la seguridad jurídica y debido proceso, que es el tema que estamos abordando el día de hoy, ¿qué cambios ha habido? Bueno, no ha habido tantos cambios porque anteriormente ya existía la seguridad jurídica, de alguna manera ya venía contemplado, y el debido proceso. Pero a consecuencia de estas reformas que te comento, se le dio como que más difusión, una protección más amplia, más clara, más transparente, a través de nuevos procedimientos, como también hemos hablado de ellos, en el sentido de que las personas se sientan identificadas, se sientan con una seguridad jurídica, ¿no? La seguridad jurídica es la certeza que tiene la persona en sus instituciones y por consecuencia en las autoridades. Un debido proceso de que se tienen que respetar todas las formalidades que vienen explícitamente en la ley. ¿Qué más debemos saber nosotros como ciudadanos sobre la seguridad jurídica? Ya nos dice que es la certeza que tenemos en las instituciones, pero ¿cómo le podemos explicar al auditorio qué es esto? La seguridad jurídica es una gama de garantías que la ley les reconoce en el artículo primero, por supuesto, 14, 16, 17, en donde toda persona de aquí de nuestro país tiene que tener la certeza totalmente de que su procedimiento va a ser de una manera clara, transparente, por autoridades establecidas conforme a la ley, de que su persona, familia, posesiones y sus derechos están protegidos, están procurados. Y cuando suceda lo contrario, es porque existe una razón por la cual el Estado y las autoridades están de alguna manera violentando sus derechos, su familia, sus posesiones y demás. Entonces tiene que tener esa certeza de que no tiene por qué ser molestado, pero cuando suceda lo contrario es porque ocurrió una circunstancia que así lo amerite, ¿no? Que cometió algún ilícito, alguna conducta indebida, entonces pues tiene que acatar lo que la propia ley establece. Esta seguridad jurídica está muy relacionada con otros derechos humanos, con otras garantías, ¿no? ¿Qué otras podrían ser? ¿Cuáles podemos mencionar? Ahorita, por ejemplo, como lo hemos venido comentando en diversos programas de aquí de televisión, de Canal Judicial y en los de radio también, en donde se está permeando que la gente conozca sus derechos, cuáles son sus garantías, ¿no? También lo vemos ahorita, por ejemplo, en la televisión, en la época que estamos viviendo actualmente, que estén informados, ¿no? Que sepan, por ejemplo, el hecho de que pueden portar armas de fuego siempre y cuando sea de acuerdo a las disposiciones legales, ¿no? Los derechos, por ejemplo, de los indígenas, que también hemos venido a hablar
ampliamente en relación a ellos, el derecho que tienen a una defensa transparente, a una defensa adecuada, a que esté el defensor público federal en todo momento en sus audiencias, en que no se vean violentados sus derechos, sus garantías, su dignidad humana. Como hemos hablado también de equidad y género, ¿no? De que se tienen que respetar la ideología religiosa, las preferencias sexuales, o sea, es toda una gama de procuración que ahorita el Estado se está enfocando para que la gente lo conozca, pues a través de todos los medios de comunicación, incluyendo este. Y pues ya que estamos hablando de estos derechos, como ciudadanos, ¿cómo podemos hacer valer nuestra seguridad jurídica? Por ejemplo, en un proceso penal, si alguna vez nos vemos involucrados en un proceso penal, pero también en nuestra vida cotidiana, ¿cómo podemos hacer valer esta seguridad jurídica? Pues estando informados, Emanuel, ¿no? Acudir principalmente, y perdón que lo diga en primer término, en el Instituto de la Defensoría Pública Federal, a través de todas sus extensiones en el centro del país y en la República Mexicana, en las delegaciones regionales, están los defensores públicos federales y los asesores jurídicos, que, como te comenté al principio, en todas las materias debe de permear la seguridad jurídica y el debido proceso a través de personas que estén capacitadas, profesionales en la materia, que le expliquen a las personas que tienen que tener ciertas garantías y que deben de ser respetadas por parte de la autoridad hasta que culmine el procedimiento. Entonces, acercarse, por ejemplo, a la Comisión de Derechos Humanos, y ahorita pues en noticieros y demás, y sobre todo, pues dándole una leída a la Constitución, porque pues obviamente ahí viene toda la gama de derechos fundamentales que tienen los ciudadanos. Y ya que lo menciona, si alguna de las personas que nos está viendo en este momento llega a tener algún conflicto con la ley, si se va a involucrar en un proceso penal, ¿cómo puede solicitar los servicios de defensa? Bueno, pues metiéndose a la página, ya ahorita con las redes sociales es muchísimo más fácil, y acudir al Instituto de la Defensoría Pública Federal, los que están aquí en la ciudad, o en las extensiones en la República Mexicana, están las delegaciones regionales, en donde con mucho gusto se les da la información, la asesoría en las materias que se requiera, y cuando no tenemos el conocimiento de la materia o no podemos resolverle el problema en sí, los canalizamos, Emanuel, a las autoridades y a las dependencias correspondientes a efecto de que puedan acceder a los recursos y a las instancias correspondientes para que obviamente se solucionen sus problemas. Muy bien, pues es momento de hacer una pausa. Al volver hablamos un poco más sobre el debido proceso. Claro que sí. Vamos a la pausa, no le cambie. Gracias por seguir con nosotros. Estamos conversando con la licenciada Patricia Arlet Félix Ramírez, Defensora Pública Federal, acerca de la seguridad jurídica y el debido proceso. Y bueno, pues ya nos explicó qué es la seguridad jurídica. Ahora vamos a hablar sobre el debido proceso, ¿no? ¿Cómo lo podemos definir? El debido proceso es el conjunto de garantías fundamentales que debe existir precisamente dentro del proceso. Y en donde en determinado momento se tiene que velar porque el procedimiento sea claro, transparente, se le informe a la persona sobre todas las cuestiones que están ocurriendo en ese sentido, a efecto de que llegue a una determinación final de acuerdo a la ley, en donde en determinado momento también en varias ocasiones hemos visto, Manuel, en donde varios asuntos se ha tenido que reponer el procedimiento, se han sancionado a las autoridades o en varias ocasiones se han tenido que dejar en libertad a personas que, independientemente de haber sido responsables de los hechos delictuosos, se tuvo que dejar en libertad porque no se atendió el principio fundamental del debido proceso, que también viene inmerso obviamente en nuestra Constitución, también artículo 1 constitucional 14, 16, 17, en donde cuando no se siguen ciertas formalidades que la propia ley establece y que las autoridades, de igual forma en todas las materias, tienen la obligación de velar
porque se respeten todas esas garantías fundamentales de las personas. Ese es el debido proceso, que en todas las etapas que conlleva el procedimiento en determinado delito que se lleve a cabo, se tienen que seguir estas disposiciones a efecto de que se vea que es transparente, que la autoridad es competente, que se respetan sus derechos humanos, que se les dé el derecho de audiencia, etcétera. Hemos tenido casos emblemáticos, ¿no? Por mencionar alguno, el de una mujer francesa, ¿no? Sí. Que fue un caso muy, muy sonado y que Precisamente. puso bajo el reflector cómo es el debido proceso en el sistema jurídico mexicano, ¿no? Exacto. ¿Cómo es, por ejemplo, la reposición del procedimiento cuando se viola alguna garantía en este proceso penal? Sí, claro. Bueno, sabemos y hemos hablado también en ese sentido de que en el juzgado, ¿verdad? Ese es el desahogo de pruebas, donde se presentan la declaración ministerial, la declaración preparatoria, y cuando no se respetan ya sea los tiempos que establece la ley o las garantías, o que por ejemplo alguna prueba ilícita, ¿no? Que también hemos comentado aquí en algunos programas, cuando en el procedimiento se presentan por parte de la autoridad, en el caso específico el Ministerio Público, algunas pruebas que no son fidedignas, que no son verdaderas, que fueron arrancadas a través de tortura, etcétera, y demás. Esas pruebas actualmente, Emanuel, son ilícitas y por tanto no deben de ser tomadas en consideración. Cuando esas pruebas llegan a instancias superiores y la autoridad superior advierte que hubo violaciones, que fueron pruebas arrancadas de manera indebida, entonces se tiene que reponer el procedimiento a efecto de que la autoridad en su momento que cometió esas violaciones subsane esas situaciones, para que en determinado momento se subsanen y determine si efectivamente es responsable o no la persona de acuerdo a las pruebas ofrecidas. Y las autoridades, ¿qué ordenamientos internacionales deben tener en consideración en los procesos penales? Muy buena pregunta, porque actualmente, y lo hemos visto ahorita con la protección, ¿no? de niños, niñas, adolescentes, la cuestión ahorita de la vulneración hacia el género femenino, en donde se tiene que respetar toda la diversidad que existe actualmente y que ante la globalización debe de permearse también esas garantías que todas las personas tienen, independientemente de cómo piensen y de sus preferencias en todos los ámbitos. Entonces, sabemos perfectamente que México, nuestro país, desde hace muchísimos años, tiene celebrados convenios internacionales con varias partes del mundo, en donde varios países forman parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la protección de los niños, los adolescentes, la mujer, los indígenas. Y actualmente las instituciones, al momento de dictar sus resoluciones, deben de tomar en cuenta todos esos acuerdos internacionales, porque obviamente también están considerados a nivel constitucional. ¿Y cuáles son los retos que tienen los defensores públicos para garantizar el debido proceso de un imputado? Pues tanto el debido proceso como la seguridad jurídica, Emanuel, es que el defensor debe de exigir a las autoridades el respeto a los derechos fundamentales por parte de las personas que está representando y de alguna manera garantizar en el procedimiento tanto que se tenga seguridad jurídica como un debido proceso para que no exista reposiciones posteriormente y no existan violaciones. Entonces el reto es informarlos, acompañar a las personas que se representan en todo momento, en todas las etapas. Sabemos bien que tenemos bloques de defensores en averiguación previa, en juzgados, en segunda instancia y actualmente en los centros de justicia. Vamos ahora, licenciada, la invito a ver nuestra sección Te Escuchamos. Claro. En las calles le preguntamos a la gente cuál es su percepción de protección de derechos humanos por parte de las autoridades. Por supuesto. Vamos a verla, vamos al corte y regresamos. Pues yo sí he visto, bueno, me ha tocado que me faltan al respeto de alguna forma y hay policías que sí pues me pueden brindar su apoyo, pero hay otros que pues les vale, ¿no? Y pues como en todo siempre hay personas que sí están al pendiente de la población y hay personas que no. No creo que garanticen nada, no. La situación que está viviendo ahorita no tenemos garantías absolutamente de nada, de seguridad, absolutamente de nada. Pues yo opino que 50 y 50, tanto como uno que no estamos, no sabemos acerca de nuestros derechos, como tanto ellos,
Por eso tanto nosotros tenemos que estar tanto preparados, ya sea para responder al gobierno y que el gobierno esté es igual, de esta manera, que ellos tengan la misma respuesta para nosotros. No, yo creo que no, porque incluso, bueno, ha habido personas, gracias a Dios a mí no me ha pasado en lo personal, pero sí familiares en las que llegan a hacer una denuncia y a veces tardan muchísimo. Son muchas cosas que la verdad no los atienden como debería. No creo que lo garantice. Prueba de ello es que no toda la gente puede acceder a una educación cuando debería de ser pública. Y tampoco el derecho a la salud, porque aunque tengan la gente el seguro popular, realmente de repente no hay medicamento, no hay atención para la gente. ¿El Estado? No, el Estado no garantiza eso. Yo trabajo en el GDF y tengo 10 años trabajando ahí, no tenemos ninguna prestación, no tenemos derecho a nada, firmamos contrato cada mes, 10 años, entonces lo digo por experiencia. Siempre cuando uno va a alguna institución de gobierno le ponen así como que 1000 trabas para garantizar nuestros derechos, ¿no? O sea, para poder nosotros ejercer nuestros derechos, ya sean tanto en salud como en otros asuntos mejor legales o así. Siempre como que hay trabas, ¿no? Ya estamos de regreso, ya tenemos listas algunas llamadas del auditorio para que las responda nuestra invitada. Vamos con la primera llamada, sí. Es de el señor Ezequiel Rojas del Estado de México. Él pregunta cuáles fueron los motivos por los que fue modificada la Constitución. Bueno, es lo que hablamos en el primer bloque. ¿Cuáles fueron los motivos? Bueno, de nueva cuenta, hacer una remembranza, las más importantes actualmente o en los últimos años, es la del 2008 y la de 2011, en donde de alguna manera se incorporaron nuevos derechos que se les reconoce en la Constitución, como es a los, por ejemplo, pueblos indígenas, ¿no? A las personas con capacidades diferentes, y en determinado momento por la novedad de los nuevos delitos que se empezaron a generar de un tiempo para acá, y con la globalización y demás, y tratando también de permear y de garantizar cada vez más una sociedad más sólida, un Estado de Derecho confiable, es que vienen estas reformas para fortalecer, obviamente, a la sociedad. Muy bien, ahí está la respuesta para el señor Ezequiel. Vamos con la siguiente llamada, es de Susana Mejía de la Ciudad de México. Ella pregunta que si anteriormente a las reformas ya existía la seguridad jurídica y el debido proceso. Sí. De alguna manera ya venía implícito en la Constitución y en leyes secundarias, pero bueno, fue a raíz de estas reformas que se acaban de pronunciar recientemente, de que se les dio más auge, más difusión, más valor, de que fueron de alguna manera más explícitas en ese sentido, para que fuera más entendible para la autoridad y obviamente para los ciudadanos, pero siempre ha estado. Muy bien. La siguiente llamada es de la señora Ana Luisa Lara de Querétaro. Ella pregunta en concreto cuáles son los derechos humanos que se protegen en los principios que estamos comentando en este programa. Todos, de su persona, su familia, sus bienes, sus posesiones, todos los derechos que pueda tener la persona, obviamente sin que se genere una conducta indebida y, como dicen, ¿no? Tu derecho termina donde empieza el de la otra persona. Muy bien. Una llamada más del señor Ernesto Chávez. Él nos ve desde Torreón, Coahuila, y él pregunta cómo se pueden hacer valer los derechos de seguridad jurídica y debido proceso ante violaciones realizadas por parte de las autoridades. Muy buena pregunta, porque también existe la otra parte, ¿no? En donde los ciudadanos pueden denunciar a las autoridades superiores la mala administración de justicia de los funcionarios o inclusive de las instituciones que no están haciendo correctamente su trabajo, en donde de alguna manera se vieron vulneradas sus garantías o violados sus derechos, en donde no se les respetaron
las garantías fundamentales que vienen en la Constitución del debido proceso. Por ejemplo, alguna mujer, ¿no?, de que por las cuestiones de que haya tenido alguna enfermedad no se le haya respetado, de que también ella tiene capacidades igual que el varón y que de alguna manera todas las autoridades tienen la obligación de juzgar desde la perspectiva de género, ¿no? Ahora con las personas de capacidades diferentes también. Vamos con una última llamada. Es de la señora Guadalupe Sánchez, de Toluca, Estado de México. Ella pregunta cómo es que son sancionadas las autoridades que transgreden los derechos de seguridad jurídica y debido proceso. Pues, como lo mencionaba anteriormente, Manuel, presentando las quejas y las inconformidades correspondientes ante las autoridades superiores a esas autoridades, obviamente denunciando los acontecimientos para que posteriormente se tomen cartas en el asunto y ya la autoridad sea amonestada, sea multada y en muchas ocasiones también cesadas y retiradas de su encargo por no cumplir con las formalidades y con la obligación que tienen como servidores públicos, ¿no? Que en donde pueden ser por acción o por omisión, porque hacen y violentan derechos fundamentales o por no haber hecho lo que tenían que haber realizado en favor de los ciudadanos. Para las personas que nos ven en provincia y están involucradas en algún proceso penal y ven violados algunos de sus derechos fundamentales en este proceso, ¿cómo pueden solicitar los servicios de defensa en los estados? Acercarse al Instituto de la Defensoría Pública Federal a través de las páginas de las redes sociales, en donde está por circuitos y saber qué estado le corresponde de determinada sede de las delegaciones regionales. Y ahí están los delegados, están los defensores y están los asesores que con mucho gusto atenderán todas sus dudas. Ya nos vamos, agradecemos a la licenciada Patricia Arlet Félix Ramírez, Defensora Pública Federal, esta conversación. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias también al equipo de producción que hace posible este programa, a usted por sintonizarnos, lo esperamos la próxima semana, mientras quedes en la señal del canal judicial.